El nombre de esta predicación es ¿Cómo enfrentamos las pruebas? En signo de interrogación. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Texto bíblico, primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19, y daremos lectura en el nombre del Señor. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos se les ha blasfemado, pero por ustedes es glorificado. De ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Padre, te damos gracias por este gran privilegio que tú nos concedes de poder leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes a través de este pasaje y puedas traer, Señor, claridad, luz, Señor, para todos aquellos de mis hermanos que están aquí, Señor, y necesitan con urgencia esta palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunos de forma equivocada piensan que la sana doctrina es como palo tras palo, garrote tras garrote, exigencias en el vacío, pero la realidad está lejos de eso. Lo cierto es que Dios en su palabra tiene palabras distintas para las distintas situaciones que nosotros como cristianos podemos enfrentar. El pecado, por ejemplo, debe ser confrontado y si es necesario debe ser disciplinado. Pero tal como veíamos hace algunas semanas atrás, en el texto de 1 a los Tesalonicenses, dice que los indisciplinados deben ser amonestados, los desalentados deben ser animados, los débiles deben ser sostenidos y que tenemos que tener paciencia con todos. Hay una experiencia que relata que un predicador estaba visitando a un miembro de su congregación y había sido operado 2 veces seguidas. Primero de un cáncer estomacal y luego de una amputación de una pierna. Para mayor complicación, el hombre sufrió una embolia. Sin embargo, cuando el pastor fue a visitarle, poco antes de morir, este cristiano irradiaba gran gozo. ¿Y qué dijo este hombre? Dijo que le agradecía a Dios el haberle dado ese tratamiento especial de tribulaciones en los últimos años de su vida para prepararle una eternidad más rica y más dulce. Una frase particular que quedó en la mente del predicador al conversar con este cristiano que estaba sufriendo, dijo: hermano, cada golpe es un empujón hacia arriba. Si yo les preguntara esta mañana a ustedes, ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Probablemente todos levantaríamos nuestras manos. Y si la pregunta es al otro extremo, ¿cuántos quieren ser probados? Tal vez pocas o ninguna de nuestras manos se levantaría. Algunos de ustedes pueden estar hoy enfrentando una prueba de fuego, entonces necesitas oír esta palabra. Cada golpe es un empujón hacia arriba. El primer punto de nuestra predicación es: no se sorprendan, regocíjense en la prueba, en los versículos 12 y 13. En un tono afectivo, ¿no?, y de cuidado, el apóstol Pedro dice: amados, a sus destinatarios. Lo primero que escribe: no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Desglosemos ahora esta primera oración de nuestra predicación. Lo primero: no se sorprendan. La palabra en el original tiene que ver con detener un acto en proceso. Es decir, los destinatarios de Pedro estaban sorprendidos, estaban como: ¿qué está pasando?
¿Por qué está sobreviniendo esta persecución, este tiempo difícil para nosotros? Entonces, es lo primero que debemos considerar. Los destinatarios de Pedro estaban en esta situación y estaban de verdad sufriendo. Ellos no se lo estaban imaginando, estaban en situaciones difíciles. Pero Pedro lo primero que parte diciendo es: no se sorprenden. ¿De qué manera estaban siendo sorprendidos estos hermanos? La prueba de fuego, que precisamente tiene esta connotación, este objetivo, hermanos, el ser probados. ¿Qué es lo que está probando Dios a través de la prueba de fuego? A nuestra fe. Y no dice simplemente prueba, sino que el texto se encarga de decir fuego de prueba. Es la metáfora que representa las pruebas que sufren los creyentes por el hecho de ser cristianos. Por el hecho de ser testigos de Cristo, estamos sujetos entonces al fuego de prueba y eso no debe sorprendernos. Pero también este mismo término de fuego de prueba hace referencia a un horno de fundición que elimina las impurezas. ¿Sí? Cuando un metal tiene que ser purificado, es sometido al fuego, a un horno, ahí es purificado. Ahí el elemento saca lo mejor de sí. También tiene esta connotación, este fuego de prueba, al cual nosotros también vamos a ser sometidos, si es que tú no estás siendo sometido en este momento. Proverbios 17:3 dice: el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Proverbio ocupa esta forma de enseñanza, ¿no? Está diciendo: el crisol es para la plata, el horno es para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Persecución, destierro, muerte, era algo del fuego de prueba que estaban enfrentando nuestros hermanos en aquel entonces. Y el texto, como muy bien hemos dicho, dice: no se sorprendan de ese fuego de prueba que ha venido entre ustedes. Da cuenta entonces también de otro elemento que es precisamente una prueba de carácter colectivo. Es decir, aquí no habían 1, 2 o 3 hermanos sufriendo, sino que era, por decirlo así, la congregación completa. Entonces, amados hermanos, no hay sorpresa. No hay sorpresa. Si hubiésemos nosotros firmado un contrato con Dios cuando llegamos a la fe, ese contrato hubiese estimulado de manera clara, explícita, con letras grandes para que nadie se confunda: vendrán pruebas. ¿Sí? No existe ese contrato de manera literal, pero no está el contrato, pero sin embargo la realidad de las pruebas, de las dificultades para los creyentes está en toda la Biblia. Si alguien a usted le ha dicho: venga Cristo y sus problemas se van a solucionar, yo le tengo que decir que esa persona le ha mentido. El venir a Cristo no es sinónimo de que los problemas se van a solucionar. De hecho, este pasaje nos enseña que vamos a vivir problemas que los no creyentes no experimentan por el hecho de ser cristianos. Ya la gente de por sí tiene problemas, sean creyentes o no. Pero nosotros los creyentes, Dios nos ha reservado un fuego de prueba específico por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser discípulos de Jesucristo. Y esto está, como yo les decía antes, por toda la Escritura. Juan capítulo 15, versos 18 y 19 nos dice lo siguiente: si el mundo los odia, hablando del Señor Jesucristo, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Ahí está sumamente claro, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 10 al 12. Dando testimonio el apóstol Pablo de su propia experiencia. Escribiéndole a su discípulo Timoteo, dice: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Si el texto quedara hasta aquí, nosotros podríamos sentirnos librados. Bueno, el apóstol tenía que sufrir ese rigor de pruebas, dado que es un apóstol. Pero mira lo que sigue en el verso 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán
perseguidos. Y tú sabes que en cualquier idioma, incluido el griego, la palabra todos es todos. Todos nosotros, los creyentes de la época de Pablo, los creyentes que han vivido en estos 2000 años y nosotros hoy día en la actualidad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán de una u otra forma perseguidos. La persecución que experimentaron nuestros hermanos de antaño no es la misma que nosotros experimentamos hoy, pero ciertamente vamos a experimentarla, si es que no la estamos experimentando ya, y eso es parte de la prueba de fuego. Segunda a los Corintios 4, versos 16 al 18, dice, por tanto no desfallecemos. Iglesia, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera, dice Pablo, la aflicción que nosotros podemos pasar en este mundo como creyentes es leve y pasajera. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Cuando nosotros estamos siendo probados, tenemos que esforzarnos por poner nuestra vista en las cosas que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven, amados hermanos? Las promesas eternas que Dios nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Porque las cosas que se ven son temporales. Aún la prueba que tú puedas estar enfrentando hoy es una prueba temporal. Pero las cosas que no se ven, las promesas en Cristo Jesús, esas son eternas. Existen una gran cantidad de textos que confirman la persecución y el sufrimiento como la normalidad de la vida cristiana. Acá tengo más de 20. El día miércoles se los voy a compartir. Lo que sigue en el texto dice, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Esto podría entenderse también como caer por casualidad. Por casualidad me alcanzó esta prueba. No, hermanos, no es como que una cosa por casualidad te ha alcanzado, no. Las pruebas no sobrevienen por casualidad. Y en esto tenemos que estar a una convencidos de esto. Las pruebas son propósito de Dios. Las pruebas de fe son el propósito de Dios también para la vida del creyente. Los creyentes, dice un comentarista, atravesaban una persecución. ¿Y qué necesitaban saber ellos? Que esto no era extraño para los creyentes, que no era resultado de un pecado, ¿sí? No era resultado de haber pecado. Y tercero, tenía un propósito según la voluntad divina. Las pruebas que enfrentamos nosotros tienen un propósito según la voluntad de Dios. Y respecto de este último punto mencionado por este comentarista, el propósito muchas veces tú no lo ves cuando estás siendo probado. Cuando estás en medio del dolor, cuando estás en medio de la adversidad, cuando estás en medio tal vez de una depresión, tú no logras ver el propósito de Dios en medio de esa prueba de fuego. Pero ciertamente llegará un punto en que lo lograrás ver. Y si bien tú puedes experimentar una prueba, yo una distinta, el hermano que está más allá, otro tipo de prueba. Hay algo común entre todas las pruebas diferentes que podamos enfrentar, y es que el Señor quiere llevarnos e imprimir en nosotros el carácter de Cristo. Quiere que seamos más similar a su Hijo. Por eso se llama la prueba de fe. Una vez corregida esta falsa expectativa, ¿no?, que los cristianos no sufren, debe ser corregida. Necesitamos saber cuál es la actitud que nosotros debemos tener frente a la prueba. Y eso lo responde el versículo 13, dice, antes bien. Antes bien. O sea, en lugar de que la sorpresa de la prueba que estoy pasando, no, antes bien. En la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. ¿Se da cuenta? En lugar nosotros de sentirnos sorprendidos o abatidos, el texto nos está diciendo que nosotros tenemos que regocijarnos. En la medida que comparten los padecimientos de Cristo. Es decir, nosotros vamos como creyentes, a compartir estos padecimientos de Cristo, no en la medida exacta de lo que el Señor padeció, pero sí en la similitud. Dice John MacArthur, participamos en los padecimientos de Cristo cuando sufrimos por causa de su nombre. Cuando tú sufres por la causa de Cristo, por la causa de su Evangelio, entonces estás padeciendo los padecimientos de Cristo. Cuando el odio que golpeó al Señor nos golpea también a nosotros. Samuel Pérez Millo agrega, en la experiencia del creyente, el orden de los padecimientos es inverso a los que
cronológicamente sufrió el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor sufrió primero y luego fue resucitado, mientras el creyente sufre porque ahora ha sido resucitado en Cristo Jesús. Pedro no estaba teorizando cuando él habla del sufrimiento. En Hechos capítulo 5, versos 40 y 41, dice: ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Verso 41. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, escuche bien, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Esta es la experiencia de quien escribió esta epístola. Pero hay un hecho particular cuando nosotros pensamos en la historia de Pedro, porque hace no mucho tiempo de cuando pasó esto, este mismo hombre había negado al Señor 3 veces antes que el gallo cantara, ¿se acuerdan? La diferencia entre una escena, la que acabamos de leer, y esa de Pedro negando al Señor Jesucristo previo a la muerte del Señor, es gigantesca. Es como que si estuviésemos hablando de otra persona. Pero es el mismo Pedro. Pero hay diferencias. Primero, el Pedro que sufre y que lo considera, lo enfrenta con regocijo, dice el texto. Este Pedro que está actuando y enfrentando este dolor físico con esta actitud, es un Pedro que se había encontrado con el Cristo resucitado, primero. Y segundo, es un Pedro que había recibido el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. En cierto modo, era una persona distinta por su experiencia con el Jesucristo resucitado y por su experiencia con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fortaleza, hermano, nuestro permanecer firme e incluso enfrentar con gozo las pruebas que puedan venir por causa del nombre de Cristo, no es porque somos resilientes, no es porque somos fuertes, es por la obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones. No es solo estar de acuerdo con la definición. Hoy día todos podríamos estar de acuerdo con la definición esta mañana. Debemos enfrentar a las tribulaciones, la prueba de fuego, con regocijo. Todos podríamos responderlo si esto fuese una prueba. Pero la realidad de vivirlo tiene que ver con el fundamento de la obra de Dios en nuestros corazones, con el hecho de haber venido a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. La única forma de enfrentar con regocijo la prueba de fuego, esta actitud antinatural, yo digo antinatural o sobrenatural, porque ninguna persona puede enfrentar con regocijo la prueba de fuego si no está Dios en él. Es entonces lo que nosotros somos llamados a vivir. ¿Cómo responderíamos nosotros a una situación como esta? En lugar de algo inesperado, el fuego de prueba que ahora Pedro les describe como los padecimientos de Cristo. En lo práctico, en lugar de mirar al cielo y preguntarnos, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? El texto nos dice, regocíjense. Los padecimientos de Cristo, el mismo Pedro en la epístola habla un poco de ellos en 1 de Pedro capítulo 2, verso 20 al 23. Y también, emplazando a sus destinatarios, le dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, escuche bien, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El sacrificio del Señor Jesucristo es la causa de nuestra redención, es la causa de nuestra relación con Dios, sí, pero aquí el texto nos está diciendo que también su sacrificio, su dolor, lo que Él pasó, es también un ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. ¿Y cómo lo enfrentó el Señor? Dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Ahí también hay una diferencia con nosotros. Y quien cuando lo ultrajaban, mira cómo responde el Señor, no respondía ultrajando. Cuando ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba,
sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esto de encomendarse a aquel que juzga con justicia es muy similar a lo que nosotros leímos en nuestro texto esta mañana, que vamos a estar viendo al final. Nuestro Señor fue crucificado, azotado, humillado, y Él era perfectamente santo. Vamos también a sufrir, ¿no?, los padecimientos de Cristo, no en ese grado como les dije antes, pero sí cuando por causa del nombre del Señor nosotros sufrimos. Son, iglesia, procesos que Dios orquesta también para refinar nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Se da cuenta que aún en los periodos difíciles Dios nos protege? Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Pedro da a entender que así como el oro es refinado por el fuego, del mismo modo, la fe del creyente es probada mediante el sufrimiento. Dice el verso 7, para que la prueba de fe de ustedes, más preciosa que el oro, la fe es más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nuestra prueba de fe debe producir esto delante del Señor, alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro une aquí el asunto de la prueba de fe al amor que nosotros le tenemos al Señor. En el verso 8 dice, a quien sin haber visto ustedes lo aman. En eso nos parecemos a los destinatarios de Pedro. Ninguno de nosotros ha visto al Señor, sin embargo, le amamos. A quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gracia. El texto dice que tenemos que regocijarnos en medio de la prueba, ahora en la actualidad, pero que nos vamos a regocijar también en la gloria. Hay dos tiempos para este regocijo, ¿no? Un regocijo que debemos experimentar en la prueba y un regocijo que vamos a experimentar cuando estemos en la gloria. Son dos escenas distintas. Yo creo que también son dos regocijos distintos. El contraste de la prueba de fuego que enfrentamos en este mundo versus la revelación de su gloria es evidente. Los padecimientos son duros, la manifestación de la gloria del Señor, de la cual participaremos, es superior. Los padecimientos que estás sufriendo, hermano, pueden ser duros, pero si tú has creído en el Señor Jesucristo, la gloria de la cual vas a ser partícipe es muy superior. En ocasiones parece que no tenemos respuestas a ciertas circunstancias que enfrentamos. Bueno, aquí Pedro nos lleva a poner la mirada donde la debemos tener, en medio de la prueba, en la esperanza eterna. Por lo tanto, si tú hoy estás sufriendo, tú tienes que poner tu mirada en la esperanza eterna de la gloria del Señor Jesucristo. Y si hoy día está todo bien para ti, tienes que guardar este mensaje. Porque más temprano que tarde lo puedes necesitar. Como dice el texto, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Esto es una referencia literal a la segunda venida del Señor. Un gozo con gran alegría, absolutamente libre ya de prueba de fuego. Allá no estaremos en la prueba de fuego, iglesia. Allá no habrá más dolor, no habrá más incertidumbre, no habrá más escasez, no habrá depresiones, no habrá duelo, no habrá enfermedad. Allá será un regocijo con gran alegría por los siglos de los siglos, para quienes han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Anhelamos estar eternamente en la presencia del Señor y regocijarnos con gran alegría. Samuel Pérez Millo dice, las lágrimas forman parte de las pruebas. Si nos regocijamos en medio de la prueba, sabemos que Dios está utilizando ese medio para refinarnos, para hacernos madurar, para hacernos crecer. Tenemos también en nuestra mente la venida del Señor en medio de esas pruebas. Pero eso no quita que no existan lágrimas. Las lágrimas forman parte de las pruebas. En la gloria venidera son perpetuamente enjugadas por Dios mismo.
Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Escucha bien. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El segundo punto de nuestra enseñanza esta mañana es sufrir como cristiano, entre los versos 14 al 16. Da cuenta de cómo sufrieron nuestros hermanos en ese contexto. Fueron insultados por reconocerse como seguidores de Cristo, leemos en el verso 14. Podemos ser insultados nosotros por el nombre de Cristo y estar dichosos. Esto no es algo natural. Lo natural es responder insulto por insulto. Pero el texto nos está diciendo que cuando el cristiano es insultado por el nombre de Cristo, debemos estar dichosos. ¿Y cuál es la razón para responder con dicha frente al insulto? El verso sigue, dice, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Se da cuenta que la explicación para vivir con regocijo, la explicación para que nosotros, a pesar de recibir un insulto por el nombre de Cristo, seamos dichosos, no está en nosotros mismos, sino que está en Dios. En este caso, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. El Espíritu Santo de Dios mora y vive en la vida de cada creyente. Reposa, dice el texto, significa dar descanso, interrupción del trabajo duro. La palabra también puede ser entendida como refrigerio que viene sobre esos creyentes cuando padecen por la causa del Salvador y del Evangelio, dice John MacArthur. Dios no nos deja a expensas de nuestra fortaleza personal, Dios nos da refrigerio a través de su Espíritu Santo, amados hermanos. Un ejemplo que calza a la perfección en este sentido, bueno, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, claro está, pero el ejemplo de Esteban, ¿no? Un ejemplo más cercano a nuestra experiencia humana, Hechos capítulo 7, verso 59 al 60. Mira cómo Esteban reacciona después de haber dado un gran testimonio del plan redentor, ahí en Hechos, y los religiosos de la época no lo soportaron. En los últimos versículos dice en el 59 y 60 del capítulo 7, y mientras lo apedreaban, escucha bien, mientras lo apedreaban, esas eran piedras para matar. No es como las piedras que uno ve ahora que, claro, te pueden hacer un daño severo eventualmente, pero las piedras de aquel tiempo eran piedras para matar. Entonces, mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Esa es la experiencia de un hombre en el cual el Espíritu Santo reposaba. Cada vez que tú has callado frente a un insulto por causa de Cristo, no has sido tú, ha sido el Espíritu Santo en ti. Y cada vez que tú has respondido a una ofensa que te han hecho, has sido tú. Ha sido tu carne gobernándote. El texto también dice, o podemos implicar que insultar a la iglesia es insultar también al cuerpo de Cristo. Dice, ciertamente por ellos Él es blasfemado, haciendo referencia a Cristo. Cuando la iglesia es insultada, responde con dicha, dice el texto, y regocijo. Y mira lo que resulta. Pero por ustedes es glorificado. O sea, aquí hay dos actores, ¿no? Los que insultan, los que blasfeman, eso es un pecado. Los que son productores de la prueba de fuego, podríamos decir en el contexto, es blasfemia, es pecado. Ellos son los que insultaron, martirizaron y persiguieron a los cristianos. Pero quienes reciben ese mal, debemos hacerlo dignamente. Porque cuando lo hacemos dignamente, glorificamos el nombre del Señor. Ahora el verso 15 habla también de un pecado, de un sufrimiento consecuencia del pecado. En el verso 15, de ninguna manera sufran alguien de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o entrometido. Los tres primeros son bastante gráficos y nosotros diríamos, bueno, un cristiano nunca sería asesino, nunca sería ladrón y nunca sería malhechor. Sin embargo, el último, entrometido,
eso sí puede ser más cercano incluso a la experiencia nuestra. Parece ser no tan condenable como los otros, sin embargo, está en la misma lista y debe llamar nuestra atención. En la lista con el asesino, el ladrón, el malhechor, está también el entrometido. Pedro está diciendo que de ninguna manera, eso es un absoluto, de ninguna manera nosotros los creyentes tenemos que sufrir por ser como estas personas o por tener estas cualidades en nosotros. Tanto el asesino, el ladrón, el malhechor como el entrometido. Asesino y ladrón eran pecados capitales en el mundo antiguo. Vale decir, el asesino, el ladrón, eventualmente podía ser muerto por causa de ese pecado, y estamos hablando en términos de gobierno, no en términos del mundo cristiano necesariamente, o judío en aquel entonces. El entrometido, y bueno, el otro que sale, ¿no? El malhechor es aquel que hacía todo tipo todo tipo de males, podríamos decir, ¿no? Y finalmente el entrometido es aquel que se mete en las cosas ajenas. Es un agitador, es un buscapleitos. Algo interesante, ¿no? Por la mención de entrometido que hace el apóstol Pedro, es que lo que pudo haber estado ocurriendo es que algunos manifestaban o decían que eran cristianos, pero querían imponer el evangelio. No querían solo predicarlo, querían imponerlo. Habían tomado una actitud de confrontación absoluta frente al mundo en general. Y por eso Pedro estaría llamándoles entrometidos, porque nosotros no somos llamados a imponer el evangelio. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio. Este tipo de pecados es motivo de vergüenza en quien lo practica, y es esperable que quienes lo practican hasta nuestros días sufran las consecuencias. Es la característica del que sufre como no debe sufrir un cristiano. Si alguien mata a otra persona o roba o es un malhechor, sufrirá pena de cárcel. Dice Romanos 13:4, porque no en vano lleva la espada, pues el ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Y ahora, de nuevo, volvemos a nuestro énfasis de esta mañana en el verso 16. Pero si alguien sufre como cristiano, no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Al comienzo el término cristiano era un término peyorativo, de desprecio hacia los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no vivían como vivía el resto de las personas. No eran idólatras, no eran paganos, no obedecían a sus creencias, no veneraban al emperador. Y a la postre el término terminó siendo parte de la identidad. Hoy día nosotros nos reconocemos cristianos y nos vemos en el término algo peyorativo. Decimos soy cristiano. Ahora, en el contexto que Pedro está escribiendo, dice, si alguien sufre como cristiano no se avergüence. Y ahí sí el término estaba siendo atacado. El sufrir como cristiano implica no estar en una práctica de pecado como forma de vida. Sufrir como cristiano es estar transitando en el poder de la gracia, obedeciendo al Señor. El sufrimiento colectivo que enfrentaban estos hermanos era la hostilidad del medio. Dice un autor, los creyentes experimentaron el juicio de los tribunales terrenales, pero Pedro probablemente también considera el sufrimiento como disciplina de Dios, al igual que lo hacían los maestros judíos. A través de la historia el sufrimiento ha refinado a la iglesia. Hoy en día nosotros sufrimos como cristianos. Debemos a veces ser sacados de ciertos círculos, producto de nuestras convicciones cristianas. Por ejemplo, si usted hoy día dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer de manera exclusiva, eso puede restarte amistades. Si tú dices que no estás de acuerdo con el aborto, eso también puede restarte amistades. Si tú dices cosas tan lógicas, ideológicas y científicas como que solo existen dos sexos, el hombre y la mujer, eso también puede ser causa de pérdida de amistades. Este tipo de declaraciones tan elementales, tan básicas, enronchan a muchos. La pregunta para nosotros, iglesia, ¿estamos dispuestos a sufrir como cristianos en esta época? Y otro tipo de sufrimiento es el que experimentamos cuando enfermamos, cuando quedamos sin trabajo, cuando sufrimos por un duelo.
situaciones que escapan a nuestra posibilidad de intervención o responsabilidad, también son fuegos de prueba. Tal vez no lo son en el sentido como lo fueron en el contexto original, porque lo cierto es que todas las personas pueden quedar sin trabajo, todas las personas pueden experimentar duelo, pero la diferencia está en cómo nosotros reaccionamos a eso. Si nosotros reaccionamos frente a las dificultades de la vida como lo haría una persona no creyente, entonces hay cosas que no hemos terminado de entender de la vida cristiana. Y es mejor en este sentido, perder un amigo o una amiga o un círculo de amigos, es mejor perder un puesto de trabajo o un cliente que renunciar a nuestras convicciones como cristianos. Y de paso, al hacerlo, vamos a estar glorificando a Dios, dice el texto, sino que, como tal, glorifique a Dios. Cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, que la queja no sea lo que sale naturalmente de nosotros, sino el esperar en Dios, el saber de que todo está en sus manos. Y que a pesar que a veces nos preguntan cómo estamos, nosotros tenemos la convicción de que nos pueden faltar cosas, de que estamos sufriendo, de que a lo mejor tenemos problemas, pero estamos en las manos de un Dios poderoso. Estamos en las manos de un Dios misericordioso. Y que nuestras circunstancias no nos definen, sino que a nosotros nos define quién nos ha llamado en Cristo. Vamos a estar glorificando a Dios. Finalmente, el último punto, sufrir conforme a la voluntad de Dios, entre los versos 17 al 19. Pedro ahora plantea el sufrimiento como un tiempo de juicio sobre la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Los creyentes. El fuego de prueba, iglesia, está dentro del programa de Dios para la iglesia. Si esto fuese una carrera universitaria, la prueba de fuego vendría en todos los semestres. En todos los semestres. Siempre va a haber una prueba de fuego que Dios va a querer que nosotros enfrentemos. Ahora, el contraste entre esta prueba parcial y la eterna que sufrirán, bien digo, quienes ignoran el Evangelio, es la distancia entre el cielo y la tierra. De allí la expresión, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Al final del verso 17. Pedro reconoce la severidad de lo que están pasando los hermanos, pero los lleva más allá. Para ustedes esto es difícil, imaginen lo que va a ser para aquellos que no obedecen el Evangelio. Verso 18, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Ahí no está hablando, dice, el justo con dificultad se salva, está hablando precisamente de las dificultades que enfrentan los creyentes camino al cielo, por decirlo de alguna manera. Ahora, esa es la realidad de los que estamos en la fe. El impío, el que no obedece al Evangelio, el pecador, a él le espera una condenación eterna. Y a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar de qué se trata eso. El infierno ha sido descrito en la Escritura como fuego, ¿no? Como fuego que no se apaga, como un escenario no terrible. Pero yo creo que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar lo que es un lugar sin ninguna gracia y sin ninguna misericordia de Dios. Hay personas que han sufrido, por ejemplo, depresión. Imagina una depresión exponencial, sin esperanza, sin luz. Más fuerte que eso va a ser el infierno. Porque no va a haber ningún atisbo, salvo el juicio de Dios, sobre aquellos que no obedecieron al Evangelio, aquellos que ignoraron el Evangelio. Pero no va a haber ningún atisbo de la gracia y la misericordia del Señor a la cual apelar. Allí ya no habrá más oportunidades. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. Hoy es el tiempo de venir a la fe en el Hijo de Dios. El que está en Cristo, como decía yo antes, va a enfrentar dificultades y pruebas rumbo a su destino final. Pero Dios mismo está con él. Estás en prueba, pero Dios mismo está contigo. ¿Qué queda para aquel que está de espalda a Dios? Y no solo en esta vida, sino que en la próxima. El que está de espalda a Dios tiene un tránsito sin esperanza y un alma que está condenada al infierno, al fuego no al fuego de prueba, sino al fuego eterno, al de eterna condenación. Verso 19, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ¿se da cuenta? Hay un sufrir conforme a la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien.
Si alguien hasta este punto aún tiene dudas respecto del rol del sufrimiento en la voluntad de Dios, aquí está de manera explícita dicho. Hay una manera correcta que glorifica a Dios para nosotros los creyentes sufrir. Lo hemos visto esta mañana, por lo tanto ya no nos debe tomar por sorpresa. Tenemos que regocijarnos en medio del fuego de prueba. Estamos compartiendo los padecimientos de Cristo. El Espíritu Santo es nuestro refrigerio y además tenemos la seguridad por delante de la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios a través de la prueba de fuego, hermano, nos está purificando, está imprimiendo en nosotros el carácter de Cristo. Por lo tanto, si miramos en perspectiva la prueba es algo de bien para nosotros. Pero no solo eso, aquí el texto nos ofrece, si alguien dice, pero hace falta algo más. ¿Qué podemos hacer si hoy día estamos en el fuego de prueba? Dice el texto, encomendar nuestras almas al fiel Creador. Encomendar nuestras almas al fiel Creador es difícil, doloroso, incierto, puede parecer que no acaba, puede ser una ola tras otra que golpea contra ti, pero tienes en Cristo este gran privilegio de encomendar tu alma al fiel Creador en medio de estos momentos. Encomendar nuestra alma al fiel Creador, el término utilizado como encomendar es el término bancario depositar. Y mira, es la misma palabra que utilizó el Señor Jesucristo cuando entregó su alma al Padre. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos en el dolor y en el sufrimiento. Depositar nuestra confianza en Dios. Dice, al fiel Creador nos habla del carácter inmutable de Dios, es decir, que Él no cambia, la verdadera esperanza de todo creyente, en virtud del carácter inmutable de Dios, que Él va a cumplir sus promesas. Él va a ser tu refrigerio en medio de tus tempestades. Y Él va a cumplir cada una de sus promesas eternas en Cristo Jesús. Además agrega el texto haciendo el bien. El término griego significa hacer lo bueno, hacer el bien. El tema se repite varias veces en la epístola, donde predominan estas exhortaciones a vivir rectamente y a estar preparado para sufrir. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 11. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. No imagino una mejor forma de terminar esta enseñanza que no sea encomendando nuestras almas al Señor. Encomendando nuestras almas al Señor. Le voy a invitar a que se coloque de pie. Y es eso lo que vamos a hacer para terminar esta enseñanza. Cierre sus ojos. Si estás experimentando hoy un tiempo duro, un tiempo difícil, y esta palabra ha hecho eco en tu corazón, te quiero invitar a orar. Te quiero invitar a, como nos manda Dios en su palabra, esta mañana encomendar tu alma al Señor. Dios es quien conoce de mejor manera tus incertidumbres, tus dolores, tus quejas. Y tenemos este gran privilegio
por medio de Cristo, de en medio del sufrimiento, de la prueba de fuego, encomendar nuestras almas al Señor. Padre Celestial, te bendecimos esta mañana. Te damos gracias por esta oportunidad de poder abrir la Escritura, Señor, y recordarnos a nosotros mismos que las pruebas no son sorpresas, Señor, sino que están en tu programa para nuestras vidas, Señor. Dios, quiero orar de manera particular y quiero que también cada uno de mis hermanos pueda orar de la misma manera, encomendando, Señor, su alma a ti en los momentos duros. Yo no sé cuántos de mis hermanos hoy están allí, están en el valle de sombra, con poca oscuridad, con poca certeza, pero aún con su confianza puesta en ti, Señor. Aunque no tienen todas las respuestas, aquí están esta mañana, Señor. Y hemos expuesto tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que tú recibas nuestras almas en medio del dolor. Encomendamos nuestras almas a ti, Santo Padre Celestial. Encomendamos nuestras almas en medio de nuestra debilidad, en medio, Señor, de nuestras cojeras, en medio de nuestras inestabilidades, de nuestra falta de carácter, Señor, en medio de todo lo que nos golpea, Señor, y muchas veces nos hace dudar. Encomendamos nuestras almas al fiel Creador, Señor, porque sabemos que tú tienes misericordia abundante, porque sabemos que la gracia tuya ha sido derramada en Cristo, Señor, y no tenemos escasez de recursos, Señor. Tú estás oyendo nuestra oración, lo sabemos, Señor. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia de tu Hijo, Señor. Y hoy nos presentamos confiadamente ante el trono de tu gracia, Señor, para encomendar nuestras almas a ti, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, una vez más. Y trae tú, Señor, esa convicción. Trae ese refrigerio que solo puede traer tu espíritu a los corazones, Señor. No puede hacerlo un hombre, no puede hacerlo la manipulación, no puede hacerlo, Señor, la música. Solo lo puedes hacer tú, Señor, de manera permanente, por tu Espíritu Santo, Señor. Aquellos que se han sentido, Señor, sin suficiente claridad en este último tiempo, Señor, confundidos, producto, Señor, de la prueba, que esta mañana, Señor, a través de tu palabra puedan haber recibido luz, Señor. Y aquellos que tienen dolores, Señor, que muchos de nosotros no entendemos, Señor. Yo jamás he sufrido una depresión, pero sé que se sufre, Señor. Te ruego, Señor, por hermanos o hermanas que puedan estar acá, Señor, y que sufran de este tipo de asuntos, Señor. Encomendamos sus almas, Señor, delante de ti, para que tu gracia les levante, Señor, para que tu gracia, Señor, les afirme. Tenga misericordia, Padre. Tenga misericordia y donde se haya levantado una oración genuina en este lugar, usted, Señor, atienda esa oración con gracia, Señor, con misericordia, en virtud de la obra de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.